El canal del Congreso presenta Gracias que nos acompaña en la mesa de diálogo del canal del Congreso. Le agradecemos su participación. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le saluda el servidor Javier Solórzano. Seguimos en nuestra mesa de diálogo conversando con las y los legisladores de diferentes temas, agenda en términos de partido, cómo ven las cosas y muchos temas que en general a veces no hay posibilidad de conocer la opinión de los legisladores, sobre todo cuando se trata de estar en comisiones o en plenos, porque se circunscriben únicamente a los temas que están en la agenda parlamentaria. Entonces aquí la idea es platicar de todo lo que hay, qué es lo que están haciendo las y los legisladores, y ese es el motivo de la conversación. Hoy con nosotros el diputado Rubén Moreira, él es del Partido Revolucionario Institucional. Querido diputado, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, Javier. ¿Cómo te ha ido? A tus órdenes. Agradecido que estés con nosotros. Pues bien, te diría bien, aunque al país no le va tan bien, ¿verdad? A ver, ese es un asunto, diputado, que uno se plantea. A ver, al país no le va tan bien, pero hay una mayoría que dice el país está transformándose y va bien. Y vean cómo están las cosas, se han disminuido los niveles de pobreza, hubo una votación mayoritaria en favor del proyecto, lo que incluye a la presidenta, hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es una visión catastrofista y ¿quién tiene la razón? Pues es lo que todos nos planteamos, ¿no? Yo creo que hay una narrativa que está instalada, que una buena parte de la población la ha aceptado, pero te puedo dar varias cifras. La canasta básica en el 2018, cuando se va a Peña, se podía comprar con $56. Hoy esa misma canasta se requieren más de $100 si lo trasladamos a dólares. Tenemos inflación creciente. Hoy dependemos más que nunca del extranjero para tener en la mesa de la casa frijol, arroz, trigo y maíz. Un país, ¿cómo decía? Si no hay maíz, sin maíz no hay país. Bueno, pues no hay maíz. Violencia. El sexenio anterior, me refiero al del presidente López Obrador, es el más violento de la historia. Creo que ahí empieza el tema de la narrativa. Lo estamos normalizando. En el momento que hablamos aquí en la Cámara y en la otra Cámara de igualdad sustantiva, es decir, más derechos para las mujeres, esta semana pasada, crímenes atroces, como en muchas otras semanas, por ejemplo en Guerrero, donde además asesinan niños y mujeres. Sí, 15 personas. O, por ejemplo, lo que está pasando en Sinaloa, llevan para más de 2 meses de violencia. Una amiga mía, senadora de Sinaloa, decía, hoy los jóvenes están viendo cómo van a pasar la Navidad, o sea, cómo le van a hacer para sobrevivir la Navidad. El día que eso no se normalice, o sea, que encuentren la forma de vivir con todo este tipo de ataques, ese día se acaba la juventud de Sinaloa, es decir, se acabó la esperanza de este país. Creo que hay una narrativa, creo que Morena es muy asertivo en posicionar narrativas. Este disparate de la reforma al Poder Judicial, donde dicen que la gente va a seleccionar a los jueces, es totalmente falso y además no va a haber justicia. Más bien creo que está eso instalándose, una nueva narrativa. Ya ha pasado muchas veces en el mundo, ¿eh? Sí. Luego, pero a ver, cuando ponen los ejemplos, todo el mundo se alarma y dice que no es comparación y todo ese tipo de cosas, pero esto ha pasado en el mundo muchas veces. A ver, para este asunto que hemos estado conversando con legisladores, ellas y ellos de Morena, de la mayoría, de la reforma al Poder Judicial, ¿por qué ir en contra de ella cuando se va a elegir directamente? ¿Va a ser el pueblo? ¿Va a ser democracia directa? ¿Quién va a elegir a los juzgadores como un hecho único? Somos un país único en el mundo, nadie lo ha hecho antes como nosotros y nos echamos a andar con eso que será una nueva instrumentación del Poder Judicial. Empiezo por el final. Empecemos. Ahora mismo, ni la presidenta de este país, ni la presidenta del INE, ni ningún senador de Morena que tengas tú aquí en esta Cámara, ni ningún diputado en San Lázaro de Morena te puede decir cuántos tipos de boletas tendrás en la próxima elección, que es a mediados del año que entra. Nadie lo sabe. Es más, nadie sabe cómo se va a votar. Por eso el INE está paralizado.
porque ya cuando se sentaron a ver las cosas, seguramente se dieron cuenta del desorden que va a haber. Lo más parecido a nosotros se da en Bolivia, pero en Bolivia se seleccionan los ministros, los magistrados, vaya, la parte última, y está paralizado ese proceso. El otro día escuchaba yo a alguien del INE y dice, no, es que va a durar varios días la votación. Pues eso no dice en la Constitución, eso no dice en las leyes secundarias. Es un verdadero disparate que han llevado al extremo y que ahí han pasado varias cosas con la oposición. La primera, mucha gente dice, es que eso no va a suceder. Claro que va a suceder. La segunda, tal vez o sea, que no va a suceder. O sea, pensaban en que no iba a pasar. Que no iba a pasar. Claro, no, hombre, sí. no va a pasar, es un Sí, disparate. sí. Pues pasó, ¿eh? La segunda, y eso habrá que asumirlo como oposición, tal vez no tenemos la voz tan potente para decirle a la población el peligro que viene y sobre todo para los más pobres. La tercera, el cinismo total. Y contra el cinismo total es muy difícil actuar. O sea, porque el cinismo total les permite a ellos que uno está en la tribuna, que tú los estás viendo y están asintiendo, que te bajas de hablar y vamos a la votación de una reserva y todos votan en contra de lo que estaban de acuerdo, que llegas a las curules y te dicen, pues tienes razón, maestro, pero nos ordenaron eso. Y no a mí solo, a mucha gente nos lo han dicho. Entonces, cuando hay ese cinismo, pues es como aquel que le dijo al del Titanic, acelérale, ¿verdad? Y pues ahí vamos todos, ¿no? Pero ¿por qué iba a pasar algo si es el mejor barco del mundo? Mira qué grandote está, pues miren lo que pasó. A ver, entrando en los terrenos de la oposición en genérico, o sea, tú respondes por el PRI y al resto entiendo que hacen lo que... Bueno, yo puedo hablar por el PRI, no respondo, pero yo hablo. Sí, mejor, sí, perdón. Sí, pero en el sentido de el PRI, tú eres parte del PRI. Ya, mucho orgullo, ¿eh? Sí, a ver, bueno, además, algunos dicen que te felicitan por seguir estando en el PRI, ¿no? Bueno, pero a ver, pero lo digo... Yo no empecé en el PRI. Sí, bueno, pero lo digo en función de esto, Rubén. Hoy el Partido Revolucionario Institucional aparece como una mala marca, aparece diluido, confrontado internamente, preguntando a legisladores de la mayoría, ellas y ellos, te dicen, no se puede discutir con ellos, lo único que quieren es, dicen no a todo, no funcionan. Y esa es la narrativa que ya la gente no quiere. O sea, nosotros estamos en el territorio y ellos están en la narrativa y el discurso. Bueno, empezamos por el final. Sale. Nosotros hemos planteado, y nuestra dirigencia nacional, en el discurso inaugural del Congreso, planteó la posibilidad de dialogar. Y hay temas como la seguridad que nos encantaría que escucharan nuestra opinión. Hago un paréntesis, en los próximos días estará el secretario de Seguridad en la Cámara de las y los Diputados en la Junta de Coordinación Política a petición del PRI. No quiero parecer falto de modestia, mía. Yo propuse que dialogáramos con él, no que nos agarráramos, que dialogáramos. Pero la dirigencia nacional propuso... ¿En pleno o en comisiones? Va a estar en la Junta de Coordinación Política. Muy bien. Que yo creo que es el mejor lugar inicial para dialogar. Ya cuando esté en las comisiones, pues ya seguirá otra lógica. Pero yo creo que es el mejor lugar donde uno dice, oiga, me parece bien esto, le acepto esto otro, no le acepto esto, y le deseo esta suerte, hombre. Sí, claro, nadie quiere que le vaya mal, hombre. No, por Dios, yo no quiero. Eso. Aunque todo el mundo dice, nadie quiero que le vaya bien al otro, pero a veces sí ponen petardos atrás, ¿no? Claro, es que dicen que si algo quieren ustedes es que le vaya mal a Morena y le vaya mal a la presidenta. No, mire, nosotros hemos acompañado en el pasado a Morena en muchas cosas. ¿Se acuerdan ese grito de primor? Sí, pero tú no puedes acompañar al Titanic sin avisar que hay icebergs enfrente. Y ese es el problema de ahora. Nosotros hemos votado, yo por ejemplo, voté la revocación de mandato, no el día que se votó al final, era en otra fecha. Yo voté, por ejemplo, con Morena los programas sociales. Es más, si el PRI no hubiera votado los programas sociales, no ahora, sino allá en el 19, no hubieran salido los programas sociales, porque no tenían los votos completos. Gracias al PRI salieron los programas sociales. Pero no voy a votar con ellos jamás que se acaben los órganos autónomos, ni voy a votar con ellos jamás un tema como el del Poder Judicial. Pero además se los advertimos muchas veces. Mire, una de mis reservas, que es casi de risa el tema, estos pusieron 2 artículos iguales. O sea, hay 2 artículos iguales. Me subo yo a la tribuna y les digo, son 2 artículos iguales, léanlo. Y pues empezaron y pues decían, sí, quiten el que ustedes quieran.
pero no dejen que la historia Nos haga ver como lo que vamos a parecer. Sí. Bueno, pues, dice, es que nos ordenaron que no le moviéramos nada. ¿Cómo? Terminamos una votación a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana el Congreso de Oaxaca ya la había votado. Y te voy a poner una cosa ahí. Sí, es crítica. 6 minutos tardó en aprobar. Sí, de las democracias occidentales. Dice, no solamente cuenta el número de votos que tienes en el Parlamento, sino el proceso de liberación democrática. Eso hacen las democracias modernas. Si no haces eso, si no deliberas, si no te sientas y ves, eso no es una democracia. Es una autocracia. Y cuando te pongo el ejemplo clásico, todo el mundo dice, no, ¿por qué nos comparas con ellos? Bueno, 1933, el Partido Nacional Socialista genera un tribunal del pueblo, con la palabra pueblo. Volks, sí. Pueblo. Que por cierto, el nacionalsocialismo, y no estoy ofendiendo a nadie, utilizaba la palabra pueblo, un día sí y otro sí. También, hasta en el Volkswagen. ¿No? Y generaron un tribunal del pueblo con características parecidas a este. Y centralizaron recursos, y centralizaron decisiones, y quitaron ministros. Bueno, yo no estoy diciendo que vaya a pasar eso, toco madera, ¿verdad? Pero es como cuando me dice, ¿qué peligros hay con esta reforma? Bueno, si aceptamos que ustedes tienen la mayoría para cambiar la parte pétrea de la Constitución, ustedes pueden cambiar si somos un Estado federado, si somos una república, si tenemos municipios, si tenemos 3 poderes. Es que eso no lo haríamos. No, el problema es si lo harían o no lo harían, es que ya tienen capacidad de hacerlo. Ese es el problema. Que ya tienen capacidad de hacerlo y en 6 años van a tener muchas prebendas que van a tener que querer proteger. Sí. A ver, ¿y qué pasa con este Partido Revolucionario Institucional? En este concierto de cosas. A ver, déjame plantearte. Hablando con legisladores, ellas y ellos de Morena, una cosa que me llamó la atención, después de la elección, decían, bueno, ya nos regodeamos, ganamos, etcétera. Dice, pero nosotros ya estamos en el territorio otra vez, ya estamos haciendo nuestra chamba en el territorio. El PRI dejó de estar en el territorio. El PRI cometió muchos errores en el pasado. Pero oye, el tamaño de los errores llevó al actual estado de las cosas, claro, para bien y para mal, ¿eh? No, claro. O sea, PRI y PAN. El PAN no es tu ventanilla, pero PRI y PAN. No, pero puedo hablar por eso, también se gusta. A ver, ¿dónde estamos? Pues se equivoca aquel que cree, primero, que los partidos van a tener resultados fuera del contexto histórico que viven. Sí, no. O sea, no. Coyunturalmente pasa, ¿no? Zapatero llega al poder porque ponen unas bombas ahí en Atocha. Y el jueves previo a la elección. El jueves previo a la elección, todavía no había WhatsApp. Sale el ministro del Interior y le echa la culpa al PSOE diciendo... No, le echa la culpa a la ETA. Sí, pero ustedes protegen a la ETA, sí. Da a entender que es la ETA, y por SMS la gente empieza a decir no fue ETA. No fue ETA. Y voltea la elección. Pero eso es medio coyuntural, porque si la bomba hubiera sido días después de la elección, pues no pasa lo que vimos en materia electoral. Entonces, estamos en un concepto, en un contexto. Ese contexto, que es 2018, viene con un neoliberalismo que como doctrina económica puede tener aciertos, pero como doctrina social estuvo muy lejos. Un PRI sin narrativa, un PRI con 9 presidentes en 6 años, 9 presidentes de partido, un PRI que no pudo contenerse a algunas cosas, un PRI que no atacó el tema central en ese momento, que era la economía de las personas, del pueblo y la seguridad. Porque también el PRI llegó con Peña Nieto con aquella frase de nosotros sí sabemos hacer las cosas. Pues no supimos, tan sencillo. Roban pero comparten, era lo que se decía. Pero además te digo que se perdió la oportunidad en 6 años de hacer un partido. Sí. Te voy a decir, ¿por qué se gana en Coahuila? Sí. Otra vez. ¿Por qué se gana en Coahuila? Para empezar, porque hay elecciones abiertas en las bases del partido. Y nunca se han dejado de hacer. O sea, Jiménez de ahí viene. Hombre, te puedo decir, Manolo, que es un gran gobernador. Manolo ganó su seccional para ser líder del seccional. Ganó por voto directo pertenecer al Consejo Político Estatal. Pero además, Manolo ha sido suplente de diputado. Sí. Regidor. Diputado local.
Luego alcalde, cuando nadie quería ser candidato, porque era una alcaldía de un año. Luego repite como alcalde. Luego busca una cosa, no la consigue y no sale con que se va del partido. Se queda en el partido y luego es gobernador. Me tocó el debate. Bueno, te tocó el debate. Bueno, pero también fue un PRI que rechazó el neoliberalismo. O sea, nosotros no estábamos contentos con el neoliberalismo. Y también fue un PRI que logró la paz y que mantuvo la paz. Sí. Nosotros, de 44 homicidios, el 2012 fue el año más violento para Coahuila. 44 homicidios por cada 100,000 habitantes. Bajamos a 4 homicidios. A ver, ¿pero y qué? Ahorita tienes hasta 1 homicidio. A ver, muy bien, porque además se ha ponderado, que no es fácil a veces, lo que pasó en tu administración en términos del punto de partida para el tema de la violencia. Ahora, te digo todo. rápido una cosa. Sí. Un día nos sentamos varios políticos y dijimos, carajo, no vamos a permitir que el narcotráfico mande en nuestro estado. Uh-huh. Volteamos a ver que había una sociedad sana, no se había sido penetrado en sus Sí. valores. Sí. Volteamos a ver que había empresarios que querían a su estado. Volteamos a ver que teníamos respaldo popular y que podíamos incluso hacer cosas y perder el bono democrático, como por ejemplo, limitar la venta de alcohol durante un tiempo, cosas esas. Bueno, te acusaron de varias cosas, hasta la música, ¿no? El tema de la música pasó y que si escuchaban bueno, o no. por mi tema religioso, ¿verdad? Entonces, que yo no tomo y todas esas ondas y que cosas, entonces dijeron, es por eso. No, miren, ahí está la paz. Pero nos pusimos a trabajar. Y hoy el valor que tiene Coahuila, el valor de la política es la paz. Sí, a ver, entiendo también el papel que jugó Rubén Aguilar, ¿no? En muchas cosas que conversaron mucho, etcétera. A ver, déjame plantearte. Se convirtió como en mi conciencia. Sí. Como no, es que su hita me traía. No, además, digo, uno tiene también que reconocer cosas, ¿no? Y yo creo que hicieron ahí un buen trabajo y y Aguilar hizo también, digamos, era un trabajo que había hecho en Centroamérica, ayudó mucho todo eso, ¿no? Sí. A ver, pero yo te diría, ese modelo de PRI, ¿por qué no se extendió? A ver, déjame plantearte algo que a lo mejor es una pregunta que no es ociosa, pero no lo es. ¿Se equivocaron al nombrar candidato en 2012? No, en 2012 fue el mejor candidato que teníamos. Sí. Yo creo que nuestro error fue... O sea, espérame. Te voy a decir cuál fue nuestro error. A ver. Y a ver si no me va mal con esto. El Pacto por México y la forma como se construyó la narrativa. Claro. O sea, la narrativa estaba mal. Esa narrativa de... Pero hasta se les trepó PRD en algún sentido. No. ¿Y cómo le fue al PRD? ¿Y cómo le fue al PAN? ¿Y cómo le fue al PRI? Los 3 partidos batallaron. Sí. Hubo tanta soberbia que no dejaron que se trepara el Verde, ¿te acuerdas? No lo llevaban a las negociaciones. Hay una imagen ahí donde los dejaron fuera. Y míralos ahora. Mira, pero bueno, ese es el quiebre de nosotros. Y te voy a decir 2, 3 errores en el Pacto por México. Todos queremos una mejor educación, pero no podías construirla a partir de decir que las maestras y los maestros no eran buenos. No. Ese fue un error terrible. No. Una vez fui yo Bueno, tú eres maestro, pero déjame decirte, no había manera. No hay fundamento para decir eso. No hay fundamento. No hay fundamento, antes que nada. Como ahorita yo veo aquí, espero que no me van a cortar, gachos. ¿Cómo crees, hombre? Estoy jugando. Como ahorita tienen aquí al líder del CENTE, a Poncho Cepeda, y no levantó la voz para decir que la reforma del salario profesional para maestros es incompleta y es no todo realidad. Dejó fuera a los profesores de preescolar, inicial y primaria. Entonces, se lo va a reclamar el sindicato tarde que temprano, ¿no? Sí, y los profesores los engañaron. Los engañaron. Segundo error de la reforma de 2013. 2013, no se socializó. O sea, no se le dijo a la base priista. Sí. Fíjate que nuestro partido, que es nacionalista, parecía muy impositivo. Va a dar un viraje. No tan impositivo es, y que me perdonen mis cuates del partido, que un día llegamos los gobernadores a un evento, y de todos los partidos, los gobernadores llegamos a un evento, nos sentamos, nos dijeron que era la firma de algo, llegó un edecán con cada uno de nosotros, nos puso una hoja enfrente. Para firmarla. La firmamos y se la llevaron. No. Así me pasó a mí. Bueno, ese es algo de lo cual el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, la supo ver muy bien, ¿eh? Claro. La supo ver muy bien. Todo eso fue construido. Y el error mayúsculo. ¿Qué es? Nosotros el PRI, dijo que con la reforma energética
íbamos a tener combustibles a bajo precio, electricidad a bajo precio, Nada. y viene el gasolinazo. En enero. Y por parte del que luego fue candidato de ustedes a la presidencia. Te voy a decir un Que un secreto. gran personaje, ¿eh? Te voy a decir un secreto. A ver. Un secreto. Nos juntaban a 3 gobernadores para ver el futuro político del país, de los estados. Y entonces eran los que iban a tener comicios en el 17. Y las primeras reuniones, oye, todo a dar, todo. 20 puntos arriba, 30 puntos, 15 puntos, el estado que menos. Pasó el gasolinazo y todos 20 puntos abajo. ¿Por qué? Porque le mintieron a la gente. Yo no digo que de mala fe, pero le dijeron que iban a bajar los combustibles. Y luego pusieron sobre la mesa un tema. Por responsabilidad vamos a subir la gasolina. Pues sí, nada más que la responsabilidad era con los mercados internacionales, No con la señora sí. que vive en la colonia Provivienda. A ver, ¿por Ese qué? día perdóname, Sí. ese día que subieron, Sí. estuvimos en Palacio Nacional, en una discusión interminable que iba a ningún lado. Cuando terminé, me fui a mi tierra. Me senté con mi equipo y les dije, ¿qué vamos a hacer? Pues las medidas de austeridad, por un lado. Vamos a bajar impuestos locales. Que no dañen las finanzas económicas, pero que la gente sepa que somos empáticos. ¿Y? Y bueno, nosotros sí ganamos la gobernatura. ¿Tú cerraste la gobernatura con qué porcentaje? Entiendo que es muy ambiguo todo eso, de popularidad o de Un aceptación. 65%. Que no es mala. No es mala. No es mala. Tengo la satisfacción de ir a mi tierra y que la gente me saluda y eso es... Sí, no es mala. Digo, el presidente López Obrador llegó cerca del 70% de Sí, no, popularidad. es muy popular y es muy... Eso sí, eso no está en tela de juicio. A ver, déjame plantearte, de nuevo vamos al PRI. Sí. Recordemos la frase famosísima de Luis Donaldo Colosio, en paz descanse. No tiene remedio, cuando se refiere a Manuel Camacho, ¿te acuerdas? Bueno, ¿tiene remedio o no tiene remedio? Sí tiene El PRI, remedio. pero el PRI que estamos viendo, a ver, este PRI que le pasó el tsunami en el 2018, hicieron falsas cuentas en el 21, le pasó otro tsunami en el 2024 y pareciera que, que no se han dado cuenta. No. Primero el contexto, venimos de aquel problema, Sí. es decir, rompimos nuestra alianza histórica con los maestros, rompimos nuestra alianza histórica con los campesinos. Todo justo. Y eso lo veníamos arrastrando de Y luego mucho sacaron tiempo. lo de la energía con el tema, que era evitable. Sí, hombre. Entonces el problema es que nosotros tenemos que volver a encontrar nuestro sentido en el concierto de los partidos en este país. El 21 fue un acierto, la alianza, porque impedimos que todo esto que se está dando ahorita se diera. Segundo, la forma del PRI, tenemos que cambiarla y las formas del PRI nos llevaron a esto también. Los gobernadores influyen en la decisión de sus sucesores. Sí, todos terminaron de embajadores, ¿verdad? Para empezar. Y donde no decidieron sobre sus sucesores, los traicionaron. Es el caso de Hidalgo, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo sabe usted que los traicionaron? Pues todos terminan de embajadores y faltan todavía exgobernadores de embajadores y no nomás del PRI, de otros partidos. No, espérame, lo del Estado de México, todas las cosas que dijo su candidata y al final acabó en el gabinete. Y te voy a decir, hablando bien de mi dirigencia, Sí. porque me hicieron el favor de que yo participara en muchas de esas cosas. La alianza del 21 fue gracias a la dirigencia nacional, Alejandro, porque en el 21 no querían alianza. Y eso se lo puedo sostener a quien sea. ¿Por qué mantuvieron la alianza en el 24, siendo que ya se veía que estaban pasando algunas cosas muy concretas? Los candidatos, las corcholatas, estaban muy bien posicionadas, empezaron a ganar gubernaturas entre el 2021 y 2024. Morena avanzaba y avanzaba como sigue avanzando. Porque teníamos la esperanza y tenemos la esperanza, algunos como yo, de que una alianza sirva. Tenemos la esperanza de que la alianza sirviera. Además, veíamos signos en la sociedad que eso nos hacía parecer, ¿no? Se llenaba el Zócalo cada semana, hombre. Y además, si hubiera habido una derrota, no nos lo hubieran perdonado a nosotros, porque hubieran dicho, ustedes se fueron por aparte. ¿Se pudieron haber hecho mejores arreglos? Pues seguramente sí. ¿Qué pienso yo hacia el futuro? Yo soy aliancista. Yo no tomo las decisiones en mi partido, pero yo soy aliancista. ¿Pero podrías mantener la alianza con el PAN en este momento, Rubén? Yo espero que sí, porque yo veo lo que pasó en otras naciones. En Venezuela se cometieron varios errores. Un día se les ocurrió no participar en las elecciones, sí, que vamos a dejar solo al gobierno, pues el gobierno se quedó con todo, porque son cínicos. Sí, pero también porque la ley
está hecha de tal Sí, sí, manera que pero- participen los partidos. Si no participan, tú te ves Sí, sí. beneficiado si sí Sí, participas. sí, pero los otros no dijeron, no vamos a hablar, porque mire, Reyes Heroles hubiera dicho, no, espérame, este es un golpe para la democracia en el mundo, que van a decir en el extranjero. A esto no les vale lo que se diga en el extranjero, o sea, se van para adelante. Pero luego, la posibilidad de cuidar. A ver, déjame ahí detenerme tantito, porque este es un asunto que constantemente está. A ver, ellos les importa lo que diga el mundo. Es que tienen una mayoría calificada que está establecida y fundada en los votos de los ciudadanos. Bueno, está soportada en leyes a modo, que no es culpa de ellos, pero ellos no tienen la legitimidad de la gente y ese es un error. A ver, ¿por qué? Porque ellos ganaron con el 54% de los votos. Un estadista o un partido moderno diría, bueno, pues sí podemos avanzar tanto, pero no tan allá. Y ellos lo están haciendo. Y eso tarde o temprano la sociedad se los va a cuestionar. Va a decir, oye, pues ¿qué pasó? Sí, déjame regresar a donde Sobre todo en un país como este. Sí, en déjame un país bananero como el que ellos les gustaría que fuéramos, no. Pero un país como este, con gente preparada, con medios públicos, incluso independientes, como hoy estamos acá, pues las cosas no van a pasar. Bueno, déjame regresar donde estabas. No les importa lo que dicen a nivel internacional, y ahí te interrumpí. ¿Qué estabas diciendo? No les importa lo que dicen a nivel internacional y entonces avanzan y avanzan y avanzan y avanzan. A ver, bueno, cierro con lo del partido. O sea, Esta semana pasada tuvimos una reflexión que encabeza un grupo de nosotros, bueno, de compañeros de nosotros, donde hablaron con una parte de los que estaban con algún disgusto con la dirigencia y se hicieron documentos internos de trabajo. En estos días vamos a empezar una gran reflexión nacional. Yo soy de la idea de que debemos de afianzarnos en ser un partido de centro izquierda, que debemos de avanzarnos en ser un partido socialdemócrata, que en este país no tiene esa opción, son los conservadores, los de Morena, que tenemos que afianzarnos en ser un partido donde hay una gota de nuestro nacionalismo, porque esa es nuestra esencia, de ahí venimos y tenemos que defender eso, y de ser oposición. Yo no estoy de acuerdo con las alianzas con la mayoría, porque la mayoría trae un ferrocarril con una máquina loca adelante, o sea, va haciendo cosas y cosas y cosas. bueno, a ver, ¿tiene remedio el PRI? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, claro. ¿Tiene Pero mira, remedio, ¿tiene remedio con Alito, que está siendo Sí, claro. impugnado por personajes del PRI que me parece hicieron algo en la historia? Incluso algunos de ellos tienen buena imagen. ¿No? Digo, tú y yo sabemos quiénes son, ¿no? Sí, Porque, digo, a la Bastida le echan la culpa de lo que pasó hace 30 y tantos años. Y la Bastida yo creo que tiene un discurso que me parece que es un discurso muy del PRI, ¿no? Para decirlo de Yo una tengo manera. algunas diferencias con la Bastida porque él y otros de repente han apoyado a la oposición y nos llevaron a donde estamos, pero bueno. No, Pero- ese es un dato, ¿eh? Sí, sí. Pero Para el PRI, la internamente. semana Sí. pasada estuvieron gente que estaban distanciadas con la dirigencia o con nosotros o que no estaban tan cerca del partido y estuvieron dialogando. Y yo espero que en este diálogo nacional todos volvamos a hablar y eso se está hablando dentro del partido. Sí. Pero nosotros tenemos que buscar nuestro lugar en la oposición. Ujú. Tenemos que buscar nuestro lugar en la oposición. Y creo que Alejandro está bien encabezando la oposición. A alguien no le gustan las formas, a otros sí les gustan, pero también son los espacios que da la mayoría. ¿Eh? Ujú. O sea, aquí el señor Noroña dice que ya no hable nadie y no habla nadie. Y él es como el luchador, ¿verdad? De repente es el referee y de repente es el jugador. Sí. Sí, o sea, bueno, esa es la mayoría que tenemos, ¿eh? Es lo que hay, esa es la mayoría que Sí. tenemos. Otras mayorías serían menos conscientes. Ahora, hay cosas en las que obviamente nosotros vamos a estar siempre atentos. La seguridad, el desarrollo de la diplomacia y de nuestra relación con los países. Pero tampoco nos pueden pedir un apoyo cuando no hacen exactamente lo correcto, ¿verdad? Ujú. ¿Y están haciendo muchas cosas incorrectas, en tu opinión? O sea, a ver, Esta semana te digo varias. A lo que ver. sigue. pero a ver, yo te diría, el 5 de febrero de este año, el entonces presidente López Obrador mandó sus 20 reformas. Las 20 reformas se convirtieron en lo que planteaba la propia presidenta, la candidata. La candidata dijo, las asumo como propias. Pues porque era un Lo- discurso político, Claro, pero lo único que están haciendo es hacer lo que prometieron que iban a hacer. pero no todo. A ver, Por ejemplo, el sistema pensionario no lo están arreglando porque no tienen dinero.
Bueno, ese sí es un asunto. Solo hay temas cosméticos, ¿no? Por ejemplo. Muy cosméticos, los de medio ambiente, los de bienestar animal. Son cosméticos. El bienestar animal es cosmético, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todos los planteamientos que hace la presidenta en función de género, de igualdad sustantiva. A ver, la igualdad sustantiva. Y estoy a favor. Estoy a favor de la igualdad sustantiva. Pero todo eso ya estaba en la ley en alguna parte. Qué bueno que ya con palabras más claras lo llevan a la Constitución. Y estoy a favor. Pero realmente en los hechos está mejorando la condición de la mujer. No es cierto, no está mejorando. Los 6 años de Morena han sido 6 años de un claro retroceso en derechos de las mujeres. ¿Qué piensas, qué interpretación das de lo que pasó en la Corte cuando la Corte al final no discutió la propuesta del ministro González Alcántara y acabó de alguna manera ya avalando de manera oficial? Ya no hay instancias legales en México para la propuesta que muchos de ustedes tenían de echarla para atrás. ¿Qué piensas que pasó ese martes? Para empezar, decepcionaron al país y a los grandes juristas de este país. No hay una escuela de derecho seria donde se hable correctamente de esta reforma. No hay un académico internacional que diga que eso está bien. No lo hay. No hay alguien sensato que diga que eso está bien. O sea, me refiero a la reforma al Poder Judicial. El ministro Pérez Dayán tendrá que responderle al futuro de México y a su conciencia. A sus colaboradores les falló. Y al país, a mi punto de vista, le falló terriblemente. Creo que también hay una suma de imprudencias. Imagínate un poder legislativo que dice que no les va a hacer caso. Pues imagínate, ¿no? Pues es a dónde vamos. Pero bueno, al final de todo esto que sucede, después de las advertencias que hemos hecho muchos, será responsabilidad de Morena. Insisto, ¿cuántos tipos de boletas va a haber? No, sí, eso es un asunto que está complejo. Oye, se van a gastar 13,000 millones de pesos falso. Son 13,000 millones de pesos en la elección federal, si es que sacaron bien las cuentas. ¿Y lo local? Hombre, le digo a la gente, a ver, 3 preguntas sencillitas. ¿Qué va a pasar cuando tengas elección local de Poder Judicial? Elección local de gobernadores, diputados o lo que tú quieras. Elección federal de diputados federales y la del 27 con la mitad de los cargos que se van a jugar. Es un disparate, así, un disparate. Es decir, ¿saben qué? Vamos a todos a emborracharnos en una lancha en medio del mar y sin remos. Eso es. A ver, menciono elementos que están en la mesa. Estamos innovando, es un asunto nuevo, somos los únicos en el mundo que lo estamos haciendo y por supuesto que todo esto nos vamos a enfrentar a muchas adversidades. Pues me parece muy padre, todo es cierto. Nadie se había atrevido a esa locura. O sea, para empezar. Segundo, somos la 12 economía del mundo, que estos le hacen la lucha para que seamos la 14. Tú no puedes arriesgar estabilidad. ¿Va a haber adversidades? Sí. Se vale la pena que uno emprenda cosas con arrojo, se dice. Vale la pena. Lo que no se vale es no saber cuáles son esas adversidades. O sea, es una tremenda irresponsabilidad de quien le dijo al señor presidente y a la señora presidenta ahora, vamos para adelante, sin que le pudieran ellos decir, oiga, ¿y cómo va a ser la votación? A ver, y en Badiraguato, ¿quién va a votar? Y en Tierra Caliente, ¿quién va a votar? Y en Guerrero, con una gobernadora que anda dando serenatas, ¿quién va a votar? ¿Y quién va a poner a los jueces? A ver, la presidenta, le han preguntado varias veces si va a hablar con la oposición. Ella, sin soslayar el tema, plantea una situación diferente. Yo hablo con el pueblo de México. Muy bien. A ver. Pues sí, está muy bien. Ella habla con el pueblo, muy bien. Y ahí al pueblo le ¿Tendría que hablar con la oposición, ella? ¿O tenemos mecanismos para hablar en la oposición, como es el Congreso y como es la propia Secretaria de Gobernación, eventualmente? A ver, tenemos mecanismos. O sea, está el Congreso y están todos. El tema es no solamente hablar, el tema también es escuchar. O sea, cuando uno les dice en el Congreso, están votando 2 artículos iguales, y te dicen sí, ¿y qué? Pues eso está bien, ¿verdad? Sí. Ahora, ella es la responsable de este país. En México, el
presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. El mejor ejemplo que es lo que sucedió ahora en Valencia, ¿no? Sí. Llega el jefe del Estado mexicano, el español, perdón, que es el monarca, y llega el jefe de gobierno, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía un cálculo político, por eso no quería ir, y Pedro Sánchez, cuando se hace la bronca, agarra la camioneta y se va. Sí. El rey no, el rey es el jefe del Estado. Sí. Pedro Sánchez sabía lo que iba a pasar, pero tenía que ir, no le quedaba de otro. Sí. Y el rey es el jefe del Estado, y sabía lo que iba a pasar y se tenía que quedar. Entiendo. Se tenía que quedar. Sí. Y él no es el ejecutivo. El problema de nosotros es que están unidas las dos figuras. Y entonces ella, como jefe de gobierno, puede hacer un cálculo político, me refiero a la presidenta. Pero el cálculo histórico también lo debería hacer, porque ella es jefe del Estado mexicano. Y el cálculo histórico lo tiene que hacer. Y tiene que decir a dónde voy a llevar a mi país. 1843, Antonio López de Santana se le ocurrió el Tribunal de Disciplina Judicial, el mismo que se les ocurrió, y lo llevó a la Constitución. Y en 1857 tenía una guerra. Y ya va para afuera. No, fue para afuera antes incluso. Sí, incluso. Porque el jefe del Estado tiene que estar pensando también en lo otro. Nosotros tenemos juntos, como los Estados Unidos, ¿verdad? Pero allá tienen elecciones cada 4 años y otros mecanismos, ¿no? A ver, ¿qué te planteo, diputado? Digamos, la oposición está como tratando de acomodarse, reinventarse, que pase algo. Por algo se dio una mayoría calificada, como haya sido, ¿no? Sí. Entendiendo... Y le aceptamos. El factor Yunes o el factor Cintia, que estaba con ustedes y que ahora está, no ha dicho dónde está, pero ya no está con ustedes, que es un elemento en términos de votos en plenos, etcétera. Digamos, ¿cuál es el papel que les corresponde como oposición cuando la crítica que les hacen sistemáticamente, déjame regresar a lo que hace rato te decía, es el no o la estridencia, o es el insulto, o es el señalamiento, y no tienen propuestas? Eso es lo que... No tienen propuestas sobre la reforma al Poder Judicial, así se ha dicho. No tienen propuesta. El tema de los institutos autónomos, que a mí me parece tan importante. Ya está, y va para afuera. No sé, nuestra propuesta es que no desaparezcan los órganos autónomos. Vamos a presentar también un presupuesto alterno, como lo hemos prestado. Pero yo creo que no es el tema del presupuesto. No, tenemos propuesta, ¿no? Vamos nosotros a nuestra reflexión. A ver. Te voy a decir 2 cosas que espero que no se me tomen a mal. Hace rato, te diré una cosa, y si se toman a mal, así pues, es. Pero tú tienes rating. Si lo dijera en otra parte no me interesaría tanto. Si una cantina, pues no tomo, tampoco. Sí. Pero hay... Zapatero decía... Zapatero, España. España. Sí. Que el Partido Popular estaba mal. Nosotros tenemos que decir eso, cuando estén mal las cosas, ¿no? Para que... Es terrible. Si tenemos la razón, la gente voltea a nosotros otra vez. Si Zapatero no hubiera mantenido esa posición 20 puntos abajo, pues no hubiera regresado al poder. Bueno, pero también pasó a Tocha. Por eso. Sí. Es que yo no lo quería decir. Sí. O sea, el problema es que yo te estoy diciendo que eso está mal. Y si tengo razón, va a haber un problema económico. No, pues sí. Que a mí no me gustaría, pero va a haber un problema y vas a tener que voltear a ver a nosotros o a alguien más, pero va a ser en la oposición. O sea, ahorita es que ya la libramos con Trump. ¿Pero por qué la vamos a librar si no ha entrado de presidente? Ahora, yo no quiero que nos vaya mal, nada más dime cómo vamos a resolver las 3 problemas que Kamala y Trump le iban a poner sobre la mesa: seguridad, migración y política económica. Son los 3 problemas que le van a poner en la mesa. El tema, digamos, lo que uno vislumbra, ¿no? De aquí hacia adelante. No iría muy lejos, ¿eh? De aquí al 2027. Difícilmente van a cambiar las condiciones de la vida del país, en términos incluso del imaginario colectivo. Pues ahí tendrá una opción. Yo sí sé cómo hacerle el tema de seguridad. O sea, yo sí sé cómo se le puede hacer el tema de seguridad y lo hemos dicho muchas veces en el partido. Pero si la sociedad acepta vivir así, pues está bien, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, viene esta semana el tema de la prisión preventiva. Oficiosa. Ahí se dicen un montón de cosas que la gente luego acepta.
problema no es que lo acepte, el problema es que lo digan con tanta irresponsabilidad. Si no hay prisión preventiva, sueltan a 64,000 reos. Falso. Falso. A 64,000 reos les tienes que decir por qué van a estar en la cárcel. No que los vas a soltar, que son dos cosas distintas. Va a haber prisión preventiva oficiosa por el fentanilo. No, hombre, todo el que pesan con fentanilo que se queda en el bote, por favor. Si con eso creen que los americanos se van a tranquilizar, hombre, pues está bien, ¿no? Y el otro problema es la migración. Es un problema de derechos humanos que a todos nos duele. Sí, pero que México está absorbiendo el problema de derechos humanos y las consecuencias de no tener una política de migración correcta. ¿A quién le tiene que decir cuál es la correcta? Ellos, y ellos la tienen que instrumentar. Yo les puedo y todos les podemos decir cosas que no nos parecen. O sea, este convoy que viene caminando por las calles, por las carreteras. Sí. Bueno, tú tienes que decidir si les das la nacionalidad, si les das un permiso para estar acá, si no los dejas entrar, si construyes centros de albergue. Tú lo tienes que decidir. Las cuatro cosas tienen un problema. Lo que no se vale es hacerse tonto. A ver, para ir cerrando, te diría, de las cuestiones que hay elementos para valorar y para saber que son ciertas. Disminución de la pobreza, en lo que corresponde a la pobreza, no pobreza extrema, me queda claro. Segundo, yo y eso tengo varias dudas. Pero sí hay una disminución real. Pero numérica, la hay. Ahorita me dejas decir algo. Claro que y sobre por todo porque ya van a desaparecer el Coneval. Sí, bueno, lo integran al INEGI. Sí, yo no estoy de acuerdo también, pero yo no soy el entrevistado por fortuna. Ya te entrevisto ya. Segundo asunto. Se mantuvo un crecimiento a pesar de todo lo que el mundo entero decreció un poco. Pero no como nosotros. Bueno, tercero. Es el peor crecimiento en los últimos 30 años. El tema del salario mínimo. Bueno. El salario mínimo le ayuda a 200,000 personas. Sí, entiendo. Que bueno. No es a todo el país, pero un poquito más de 200,000. Luego, cuarto, un asunto que es importante. Como sea, la macroeconomía se mantuvo en términos de, a pesar de todos los augurios de que no iba a funcionar. Pero te digo por qué. A ver, no, estos 4 puntos hablemos de ellos. Rápido, empiezo por el último. Porque a tus vecinos en el mundo no les importa en qué te gastas la lana siempre y cuando no te gastes más de la que tienes. Primero. Segundo, porque los bancos... No gastamos más de lo que teníamos. No, sí, 7 billones de pesos, pero no te saliste de los parámetros, pero ya se va a salir de los parámetros. O sea, cuando me dice, yo lo tenía un cuate que viene aquí muy simpático, que dice, no, es que tenemos el menor endeudamiento de la OCDE. Pues sí, pero eso no es gracias a ti, es gracias a los anteriores, porque ustedes echaron 7 billones de pesos y el año que entra de cajoncito va otro billón de pesos, de cajón. Billón de pesos de deuda. México tiene ahorita como 18 billones de pesos de deuda. Peña lo dejó en 10.5, Pero la deuda desde la guerra de los pasteles, Esa es la que dejó Peña, Sí. 10 billones, toda la anterior, vaya. Entonces, estos se están endeudando. Macroeconómicamente no te dice nada porque todavía te pasabas de la capacidad que tenemos, pero ya nos vamos a pasar de la capacidad que tenemos. Segundo, no hubo obra pública más que en algunos lugares. Al extranjero, está bien. Pero nomás hubo obra pública en algunas partes. No hay carreteras en el norte del país, para empezar. Tercero, la pobreza. Yo ahí tengo ciertas dudas. A ver. Aumentaste el ingreso y que bueno, estoy a favor del traslado de renta a las personas. Eso estoy de acuerdo. Que no lo inventó Andrés Manuel tampoco, ya estaba antes. Además hay un problema ahí. La parte institucional no avanzó. No tenemos mejores hospitales. Tiene 50 millones de mexicanos que no tienen hospitales y se están gastando ese dinero en los hospitales. Entonces aumentó el ingreso y disminuyó la pobreza. Pues sí. Pues sí. Nada más que hoy el dinero vale la mitad que en el 2018. Nada más la mitad, En el 2018 hay 50 millones de personas que no tienen salud. Cuando el señor presidente Andrés Manuel dijo que iba a ser Dinamarca, Y se la creyeron, se la compraron. Siguiente. 1 millón de personas murió en 6 años. ¿Qué tanto impactó eso a que disminuyeran los pobres? El día que lo dijo Zedillo, todo el mundo se le fue encima. Sí, todo el mundo se le fue encima. Sí, pero no lo dijo porque no tuviera razón, sino qué imprudente, ¿por qué dice eso? Se murieron 700,000 personas en el COVID, un poquito más, en el COVID. Eso dice. Y 190 y tantas en el tema de la violencia. Y 190 y tantas en el tema de la violencia. Y 50,000 personas desaparecidas.
Y muchos de esos pobres pasaron a pobreza extrema. Que me digan dónde están las cuentas. Bueno. Que me digan dónde están las cuentas. Sí. O sea, no te lo van a decir. En la mañanera no van a decir, oigan, miren, nos pasó esto. Eso nomás hacía Peña. Si Peña es el que sí reconocía. Si Peña sí reconocía. Oye, la Casa Blanca les pide una disculpa. Oigan, miren que la gasolina y Salé pidió otra disculpa. Pues es el que reconocía. A ver, Si se ha montado en el caballo de decir lo que sea, quién sabe qué hubiera pasado. Rubén, dos asuntos finales en 5 minutos que tenemos. Uno es un tema que el PRI, yo te diría, ahora sí que dices, como dicen, a lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir, pero no, es bonito, es bonito. Está bien dicho, más espero, bien dicho, pero a ver, si hubiera una especie de torneo, el PRI es el campeón de la corrupción. Si hubiera una especie de torneo, lo digo yo, déjame decir. Pues yo creo que ya se la andan ganando, ¿eh? No, claro. Y le echan ganitas todos los días. En un mundo como este siempre hay retadores, ¿no? A ver, Sí, pero déjame plantearte. bastante exitosos. Déjame plantearte lo siguiente. ¿Cómo valoras la lucha contra la corrupción de los últimos años en este país, que era un elemento clave? Yo, si recuerdo la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, era la lucha contra la corrupción, primero los pobres, que fue, me parece, un gran asunto, y Fue uno de mis lemas de campaña. Cuando yo fui gobernador, primero ¿Sí? los pobres. Bueno, Pero ahí sí lo hicimos realidad. bueno, la teología de la liberación, Sí, ¿verdad? don Gustavo, que se acaba de morir. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, lo que dijo era, la iglesia es para los pobres. La opción preferencial son los Esas pobres. son los pobres. Y si hay un pecado... Oye, ¿y sabes cuándo lo dijo? En 1965. Sí. Bueno, su libro es de 1971. Sí, Y hay otro teólogo ahí, Rubén Alves, sí, que se conocían, ¿eh? Pero era teólogo, creo que presbiteriano. sí. A ver, Oye, pero además déjame contarte, presumo, ¿no? 3 veces platiqué con don Gustavo Gustavo. Gutiérrez. Aquí en México. Ah, ¿sí? Aquí en México. Y una de las veces fue un encuentro maravilloso porque fue en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando Ciudad Nezahualcóyotl no era lo que es ahora. Ahí vivía, que estuvo ahí unos días. A ver, bueno, a ver, ya. Bueno, Esa fue anécdota, Es que perdón. Gustavo Gutiérrez es otra cosa. Cuando dicen que 98 años tenía cuando se murió. Sí, 98 años. Sí, sí. Murió en Perú. En Perú. A ver. Ahora él estudió con los grandes, ¿eh? Sí. Él estudió con Rahner, Sí. él leía a Bonhoeffer, él leía a Karl Barth, él leía a todos. Oye, y quien le dio la salida por fin tardó a la Iglesia Católica Francisco. fue el Papa Francisco. Que ¿Cómo por será? algo es jesuita. Como se las han dado a muchos, como Sí. se la dieron a Congar, como Sí. se la dieron a Danielú, como se la dieron a todos ellos, al final la iglesia reconoce A ellos. lo que hicieron estos grandes pensadores, ¿no? A ver, corrupción. Me regreso. ¿Pagó el PRI por lo que hizo? Yo creo que sí. ¿Sigue pagando? Sí, O- claro. O el PRI está diluido y ya no cuenta. No, batallamos ahí luego con muchas cosas. Pero nosotros, ante los problemas, generamos remedios. El Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información. Que, por cierto, el que cree que se van a ahorrar una lana, nomás les digo que el Instituto Nacional de Transparencia o de Acceso a la Información Y protección de datos personales. también tiene la protección de datos personales. O sea, los datos de todos van a andar, por eso nos extorsionan a todos hasta con nuestro nombre, ¿eh? Pero bueno, pero creamos remedios, ¿eh? Y otra cosa, hoy tenemos actos, a lo mejor no de llevarse el dinero, pues no me atrevería yo a decir, pero donde los errores son tan grandes que tienen efectos terribles. Tren Maya, destrucción del Naim, del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas. ¿Qué pasa con eso? ¿El AIFA? Bueno, el AIFA, dime, no hay ni vuelos ahí. A ver, pero cuando dices eso, ¿quieres decir que eso va a tener una repercusión tarde que temprano? Tarde que temprano en Morena. Y lo digo con todo respeto para la presidenta, que le deseo éxito, a la presidenta, que es increíble que tengamos una mujer como presidenta, es bueno para un país. No, pues sin duda. Ella va a lidiar con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el aeropuerto Benito Juárez, yo no sé por qué no le dicen Benito Juárez, se llama Benito Juárez, el aeropuerto Benito Juárez se nos está cayendo a pedazos y no lo pueden arreglar porque todo va para pagar la destrucción del otro. Y todas las deudas que quedaron del de Texcoco. No, hombre, ¿qué te digo? Por eso, porque son asertivos en su narrativa. Y en esa narrativa mucha gente A ver, a veces está de acuerdo. déjame cerrar con algo que entiendo que son preguntas incómodas, no para ti, sino son en general preguntas No me incómodas. pregunten cosas de la casa. No, soy incapaz. No, pero lo que no veo que son
porque puede parecer un asunto de sexismo sin serlo, ¿no? Le he preguntado a muchos legisladores de todos los partidos, ¿cuál es el papel que creen que juega Andrés Manuel López Obrador? Cuando lo digo, pareciera que uno lo dice que le está pasando por encima a la presidenta, ¿no? Y entonces te acusan de Sí, misógino. y ese no es el motivo, sino es una especie de un personaje con un enorme peso, mayúsculo. Todos los días estaba entre nosotros de manera muy insistente y cuando no le parecía a media mañana volvía a lanzar algo y estaba ahí. Y el estilo, digamos, José Villegas, personal de gobernar de la presidenta, tiene variantes. No digo que sea diferente, sino tiene variantes. A ver, te pregunto eso como una pregunta que todo el mundo dice, es que detrás de está. A mí me molesta mucho que se diga, pero ahí está, se dice, se plantea. Pero yo, para salvar el tema de mujer y hombre y todo, te diría dos cosas. Una mujer importante de nuestro partido dijo algún día, hace poco, dijo, ser mujer no nos exime de la responsabilidad de gobernar bien. Sí, claro. Para empezar. Segunda, lo que le puede pasar a la señora presidenta no es por ser mujer, sino es por la personalidad de Andrés Manuel y la poca prudencia que tienen algunos de los morenistas. Yo veo de mal gusto que de repente en la Cámara se empiece a corear, es un honor estar con Obrador, que es muy respetable si ellos creen que eso está bien, estar con este personaje. Sí, pero hoy gobierna otra persona que además es jefe de Estado. Entonces, ¿quiénes demeritan? Y ella ganó las elecciones. La ganó y tomó protesta. Y nosotros nos comportamos, el PRI, como siempre, con respeto a la presidenta de la República. El problema no somos nosotros, el problema son ellos. El problema es estar empujando todas estas reformas sin reflexionar, hombre. Sí. A ver, una pregunta más. No me gustaría que se parara frente a la imagen del expresidente y dijera qué bonita fotografía, porque no se lo estábamos pidiendo. Lo que le está pidiendo México a ella es que sea nuestra jefa de Estado. Sí. A ver, un asunto final. El PRI, como tal, ya no te planteo si tendrá remedio o no, sino más bien, ¿cuándo? ¿Tú crees que en el 2027, que está a la vuelta de la esquina, no es una broma, son 2 años que pasan rápido porque llevamos un mes y días con la presidenta y parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Así es la vida, pues. Pero me refiero, ¿en el 2027 tú crees que el PRI puede ser competitivo o no? Sí, pero yo le he dicho a mis compañeros de partido varias cosas. La primera, yo creo que tenemos que buscar nuestro espacio en el espectro político. La segunda, los partidos son un modelo de nación. No son una máquina de marketing. Por eso perdimos. Porque creímos que lo más importante era ganar la presidencia y no transformar el país. Entonces hay gente que para ganar te dice, no, Rubén, ponte un copete. Ay, cabrón, pues ¿cómo le voy a hacer? No, mira, Rubén, baja la panza. Oye, a ver cómo le voy a hacer. No. Vuelvo al ejemplo del PSOE. O sea, el PSOE para ganar las elecciones no se transformó en el PP, sencillamente fue congruente en aquel momento con lo que estaba pasando. Es como cuando tú ves, está mal el ejemplo, pero bueno, a la señora Le Pen. La señora Le Pen en Francia avanza y no gana. Y avanza. Entonces es como si le dijera, señora Le Pen, fíjese, usted que representa a la ultraderecha, yo no estoy de acuerdo, pero usted que representa a la ultraderecha, ¿qué le parece para ganar unos votitos? ¿Acepta el matrimonio igualitario? ¿Qué le parece si acepta tal cosa y esto? Pues te va a decir, no, entonces dejo de ser el partido. Dejo de ser quien soy. Porque ella quiere, como la Meloni, un país así. No, la Meloni es como es. Sí, por eso. Pero no se andan cambiando para ganar una elección. Entonces, un gran daño que se le hizo al PRI y a muchos partidos fue cuando entró el marketing. No, usted diga esto y usted no diga por eso. Bueno, por eso. Entonces ustedes le dijeron, usted tiene que ser moderno. Pues se ganó López Obrador por no hacerles caso, ¿eh? Al marketing. Al marketing, claro. Y lo critica, no, mira qué gachos pantalones tiene. Y mira qué... Oye, pero mira qué chinga nos paró. Sí, claro. Perdón por el francés. Sí, oye, pero el PRI no, pero digamos, ¿estamos de acuerdo para cerrar? Entonces, esta es la segunda cosa. Yo soy de los que opina. 1, no tenemos que hacer oposición. 2, tenemos que buscar nuestro aspecto. 3, tenemos que dejarnos eso de... Es que tenemos que ganar elecciones. No, tenemos que construir una pedagogía. Y esa pedagogía tenemos que convencer a la gente que la solución es la nuestra.
Y tenemos que seguir insistiendo. México puede vivir en paz y no salir, perdón por el francés, como esos idiotas que dicen negocien, háganse patos, que entren los gringos. No, tenemos que solucionar nosotros. Pero no podemos ser lo que fuimos antes. No, claro, los países van hacia adelante. Sí, siempre. Sea, no podemos jugarle a la nostalgia priista de los 60 o los 70. No, pero sí tenemos que decirle a la gente que debe ser libre y que debe, como siguiendo a Gustavo Gutiérrez, sí, que esto es para liberar. Dicen que en tiempos como esto no hay nada mejor que hacer teología, decía Ignacio Yacuría. De los que eran, claro, allí en Centroamérica. Y mira que lo que pasó con Ignacio Yacuría. Me pidieron un tiro en la cara. Se lo metió el ejército. Sí. Y en la propia diócesis. No, fue en la universidad. En el recinto de los jesuitas, ahí sí, se lo dieron. Y que era su dormitorio, ahí vivían. Ahí, no, lo pescaron en bata. Híjole, qué cosa eso. Bueno. En bata. Señor diputado Rubén Moreira, muchas gracias. Hacer libres a las personas, respetar su dignidad, que cada quien sea lo que quiere. Ese es el primer paso. Iglesia conservadora de la teología de la violación. Muchas gracias que estuvo con nosotros. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible esta emisión ahora me confundí con con el sitio abierto, ¿no? Con la mesa de diálogo. Pásela bien. En nombre de todas y todos, les saluda el servidor Javier Solórzano, Canal del Congreso. El Canal del Congreso presentó